a ver una parte. Entonces tienen clases, me dicen, a las 4, ¿no? Sí, doctora. Entonces, vamos a tratar de ser lo más concisos para que puedan, bueno, me avisan la hora, no se me vaya a pasar el tiempo, para que ustedes puedan estar atentos. Ya, un momentito. 3, 4, 3 será. Ya. 4, perdón. Ya, entonces, las vasculitis son un grupo de patologías o enfermedades que tienen por característica que van a inflamar las paredes de los vasos en sus estructuras murales, ¿no? Ahí vamos a encontrar en la vía ósea leucocitos, un proceso inflamatorio que muchas veces va a producir, dependiendo de la zona que va a irrigar el vaso, la isquemia o la necrosis de algún tejido, ¿no? Puede ser un órgano, ¿no?, que está en esa zona, y al dañarse la estructura del vaso, lo que va a poder producir inclusive es pues ruptura de este vaso por la trastorno de la integridad del vaso, y puede llevar a un sangrado, puede llevar a trombosis, todas las complicaciones que podrían ocasionarse que se dañe la luz, el lumen del vaso, ¿no?, que esté comprometido. Los vasos que nosotros tenemos en el organismo son pues de diferente tamaño, ¿no?, localización. Entonces, dependiendo de la localización, la estructura, se va a producir este daño. Estas vasculitis se clasifican de diferente forma. Hay vasculitis que las clasifican de acuerdo al tipo de vaso, al tamaño, a la parte inmunológica o una enfermedad secundaria que podría causar, ¿no? Existen pues síndromes, ¿no?, que se conocen y le han dado el nombre. ¿Por qué? Porque hay compromiso del riñón y pulmón. Entonces, en este caso tenemos las glomerulonefritis rápidamente progresivas, donde vamos a encontrar por el compromiso a nivel pulmonar daño alveolar, ¿no?, que va a producir una hemorragia alveolar difusa. Si hablamos del compromiso a nivel de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, tendremos disfunción renal, que esta disfunción renal se va a ir presentando de forma progresiva, puede ser en días, en meses, semanas, ¿no? Y si nosotros hacemos un examen, podemos encontrar proteinuria, hematuria, en una biopsia, semilunas celulares, y alteración de la presión arterial. En este caso, pues en la mayoría está en valores normales. Glomerulonefritis pauciinmunes, y esta se caracteriza porque hay depósitos de inmunoglobulinas o complemento en los glomérulos de los vasos renales. Y finalmente la vasculitis ANCA, que se clasifican en 3, ¿no?, que son las poliangiitis granulomatosas microscópicas, la poliangiitis microscópica y la poliangiitis granulomatosa eosinofílica. Esta vasculitis ustedes van a desarrollar con el doctor Vega. El doctor va a tratar las vasculitis ANCA asociadas. Bueno, entonces vemos que existe una clasificación que ha sido planteada desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que inicialmente empezó en el siglo XIX, como que la vasculitis era la poliarteritis nodosa, y esto lo planteó Kussmaul y Meyer, ¿no?, dos investigadores que encontraron que existía este compromiso vasculítico en los vasos, ¿no?, que inicialmente se decían que eran vasos medianos y pequeños, pero que posteriormente se han ido clasificando de otra forma. Existen factores, ¿no?, que van a limitar la clasificación. Entonces, todas las asociaciones de estudio han tratado de hacerlo lo más didácticamente, ¿no?, las clasificaciones, para poder también, de acuerdo a la etiología, dar el tratamiento. Existe pues la limitación de su clasificación porque existe pues confusión muchas veces en la nomenclatura, hay desconocimiento de la etiología y la patogenia, pero que en el tiempo se ha ido descubriendo. Es un
de tipo de un carácter plurisistémico y proteiforme en los síntomas que presenta. Hay heterogeneidad de los trastornos vasculíticos. El patrón inflamatorio muchas veces no son tan específicos, es un proceso inflamatorio. Hay superposición también de entidades, ¿no? Que van a hacer que haya solapamiento, que se presenten con presentaciones intermedias, mixtas o indeterminadas. Entonces, hace esto difícil e imprecisa la delimitación, la extensión de algunas lesiones vasculares a nivel de la vida del paciente, y hay pues diferentes clasificaciones, que muchas son complejas y otras son simples, ¿no? Pero algunas, en realidad lo que se quiere es que sea lo más, digamos, simple y más fácil de poder diagnosticar. Se realizó el árbol de la vasculitis, ¿no? Y este árbol de la vasculitis que lo plantearon, ¿no? Hace muchos años, y que después se ha ido modificando por las clasificaciones que han ido apareciendo a lo largo de los años, nos hacen, pues miren aquí un cuadrito donde vemos en el año 1852, ¿no? Donde todo parecía que era una vasculitis nodosa, y a raíz de esa vasculitis se fueron disgregando las otras, como ustedes ven, ¿no? Que aparecieron ya en los años posteriores. Entonces, vemos ahí, ¿no? Que están las que conocemos, la Wegener, ¿no? Han ido apareciendo en el año 1936, tiene la angitis por hipersensibilidad, ¿no? Vasculitis, que al final la poliarteritis nodosa clásica, ¿no? En el tiempo, mire cómo ha ido apareciendo las otras al ir investigando o viendo la sintomatología, la clasificación. Como una referencia teníamos la poliarteritis nodosa en el tiempo. La clasificación de las vasculitis tenemos, pues como les decía al inicio, por la etiología, que puede ser primaria, secundaria, por el tamaño del vaso, y esta es la que se usa con mayor frecuencia, ¿no? La del tamaño de vaso pequeño, mediano y grande. Y del anticuerpo asociado a las ANCA positivos a las ANCAs negativas. Nosotros vamos a tratar las que se podría decir ANCAs negativas, vamos a desarrollar hoy día las de pequeño y mediano vaso, ¿no? También tenemos, según la etiología, que son primarias, y las secundarias, pues que sí se conoce la causa, ¿no? Que son por causas farmacológicas, infecciones, factores ambientales, enfermedades que están relacionadas y que puedan producir ese tipo de vasculitis. En este cuadrito se hace más didáctico ver, ¿no? Las de grande, vaso, tamaño del vaso grande, las células gigantes y la de Takayasu. La de medianos tenemos la nodosa y la de Kawasaki, y la de pequeños, que vamos a tener una clasificación mucho más variada porque tenemos, ¿no?, diferente etiología en cada una de estas, ¿no? Acá para que veamos una biopsia de grandes vasos, de medianos y de pequeños vasos. Ya vemos qué compromete, ¿no?, las vénulas y las venas, ¿no? Pues desde los capilares vendrían a ser los de pequeños vasos. Y de acuerdo al compromiso que vayan a tener los grandes vasos, medianos o pequeños, también vamos a encontrar las complicaciones, la clínica de cada una de estas, que es totalmente diferente una a la otra. Algunas sí comparten similitud, como son compromisos constitucionales, pero el resto tienen sus diferencias. Y el diagnóstico definitivo evidentemente lo va a hacer una biopsia, ¿no?, donde vamos a ver el daño o el compromiso en el vaso, ¿no?, que sea de diferente tamaño. Tenemos anticuerpos asociados, como el ANCA, ¿no? El ANCA, que son de dos tipos, el ANCA-P y el ANCA-C, ¿no? O el mieloperoxidasa y el proteinasa 3. Y en esta tenemos las enfermedades que se conocía anteriormente como Wegener, que ahora es la granulomatosis, ¿no? Enfermedad granulomatosa, eosinofílica, ¿no?, que es la de Shure-Strauss, ¿no? Y la poliangitis microscópica. Entonces tenemos los ANCA, que ustedes ya lo van a ver posteriormente. Y bueno, hay clasificaciones que se han hecho durante los años, ¿no? Desde el año 1978, miren, 2002, ¿no?, donde cómo han ido modificándose las clasificaciones. Y aquí algo interesante era
que la poliarteritis nodosa se conocía como una sola vasculitis, pero posteriormente se dividieron en dos. Una que afectaba a medianos y otra que afectaba a pequeños, que es la poliangitis microscópica asociada a ANCA. Entonces, esta fue una de las modificaciones que se hizo en el tiempo. El año 2005, el año 2, ¿no? Diferentes tipos de clasificaciones, y lo que realmente hacen es, pues, poder ayudar, ¿no? A dar el diagnóstico. Y vemos, pues, los tamaños, ¿no? De los vasos, en los que prácticamente nos van a dar la clasificación de mejor forma. Bueno, la nomenclatura también ha ido modificando en el tiempo, ¿no? Vemos la de Sharper-Hill, que era, ¿no?, un consenso que se hizo en el año 1994, tenía un tipo de clasificación, ¿no?, de las vasculitis, donde aquí tenemos la de Wegener, ¿no? Granulomatosis de Wegener. Este era el término que se daba a esa vasculitis, un ejemplo, ¿no? Pero posteriormente han ido cambiando y tenemos ya la poliangitis microscópica, ¿no? La de Wegener, la granulomatosa, ¿no? Entonces, el año 2012 se reúne nuevamente este consenso de Sharper-Hill y le da otra nomenclatura a las vasculitis, ¿no? Este consenso o conferencia, y ahí tenemos la de Wegener, que es la poliangitis granulomatosa, ¿no? O con granulomatosis. Y la eosinofílica, que es la de Schuster-Strauss. Pero nosotros muchas veces, para hacerlo un poco más didáctico quizás, o para que se diferencie, muchas veces lo llamamos Wegener, ¿no? Porque fue Wegener el que descubrió esta vasculitis, que no es el nombre actual, pero sí lo utilizamos todavía, pero no como para más o menos hacer una diferencia, se nos haga más fácil, pero en realidad ese día no es el nombre que lleva, ¿no? Entonces tenemos la de grandes vasos, Takayasu, y de células gigantes, o la arteritis temporal también se conoce. La de medianos vasos, la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Tenemos por inmunocomplejos de pequeños vasos, ahí están las vasculitis asociadas a crioglobulinemias, a la inmunoglobulina A, que viene la de Geno-Schönlein, la de hipocomplementemia urticarial, ¿no? Tenemos la asociada a los ANCA, las inmunológicas, y ahí tenemos los tres tipos que ya habíamos mencionado, la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Bueno, ese es el consenso de la conferencia del 2012. ¿Ya? Entonces, esa es la que nosotros nos vamos a basar. Existe una nueva clasificación, ya vamos a dar los artículos para que sus compañeros revisen, pero vamos a hacer nosotros esta desde Sharper-Hill del 2012. Donde tenemos ya la clasificación de acuerdo al tipo de vaso y la que es asociada a ANCA, ¿no? Que eso se va a ver posteriormente. Y tenemos pues varios investigadores, ¿no?, que dieron estos nombres a las diferentes vasculitis. Friedrich Wegener asoció con un problema de las fosas nasales, ¿no? Se asocia mucho a lo que viene a ser la sinusitis. Y esto lo realizaron en biopsias, miren, de judíos, ¿no? Entonces, en el año, bueno, en ese tiempo, pues, que los judíos hicieron muchas cosas, mucha investigación, pero no dio la forma ética que debería de ser, lo que le ocasionó una destitución, ¿no?, del título de máster. Después tenemos a Jacob Schur y Lotte Strauss, que también hicieron estudios y encontraron este tipo de vasculitis asociada a eosinofilia. Bueno, esto es más o menos un repaso general de cómo se clasifican las vasculitis para ya entrar a hablar de las vasculitis en sí. Entonces, esperamos hoy día tocar todas las vasculitis. Creo que no va a ser tan posible porque son bastante extenso este tema. He tratado de resumir, y los artículos que sus compañeros van a exponer nos van a dar un poquito más de especificaciones en algunas partes que no vamos a tocar, ¿sí? Entonces vamos a tratar el día de hoy la vasculitis primeramente de grandes vasos. Grandes vasos.
¿Cuáles son esos vasos? La aorta y sus ramas, ¿no? Y sus venas análogas. Aquí no va a incluir, como dice, los arterias viscerales principales y venas, ¿no? En sus principales ramas, como por ejemplo las cintas renales, que son los vasos medianos. Excepcionalmente pueden comprometer, ¿no? Vasos pequeños. ¿Y esto en qué se ve? En la tipo de la arteritis temporal, donde vamos a ver que puede haber compromiso a nivel de las arterias oftálmicas, ¿no? Las retinales, las arterias ciliares múltiples. Y en esta vasculitis vamos a encontrar pacientes que presentan amaurosis como una complicación severa de este tipo de compromiso. La artritis temporal y la de células gigantes, si nosotros hacemos una biopsia, son casi básicamente indistinguibles, ¿no? Histológicamente. Y ambas tienen la característica que van a afectar más a mujeres. Entonces, el espectro patogénico, patológico de esta patología, pues es un asunto que está todavía, digamos, ahí en la nebulosa y que todavía faltan algunos, sí, pues tenemos genéticamente que hay alguna predisposición por raza, entonces sí hay un problema ahí que todavía falta de dilucidar. La diferencia entre la artritis temporal y la de células gigantes es la edad, puesto que la temporal afecta a personas mayores, ¿no? Las células gigantes. Tiene más predominantemente afectadas las ramas de la carótida y las arterias vertebrales. En cambio, la arteritis Takayasu, esta afecta más a menores de 50 años. Entonces son personas jóvenes, ¿no? Esta es la diferencia de las dos. Entonces hablamos de la Takayasu. Takayasu es un término, si lo hablamos oriental. ¿Y por qué? Porque afecta más a esta raza, ¿no? La raza oriental son los que tienen más frecuencia en este tipo de compromiso, por lo tanto el estudio o los investigadores más han sido abocados en este continente. Y la artritis de Takayasu, ¿no? Afecta a los grandes vasos, principalmente ¿qué? La aorta y sus ramas primarias. Tiene una característica histológica, como les decía, muy parecida a la otra, la de células gigantes, pero lo característico es que al inicio hay dos fases en esta, una temprana o la de prepulso, en la cual no vamos a encontrar más que síntomas constitucionales, o sea, malestar general, fiebre, ¿no? Que no se llega a conocer. Y posteriormente ya uno va a encontrar el daño vascular, muchas veces cuando hay este cuadro avanzado bastante. Entonces, ahí ya podemos encontrar aneurismas de las arterias de la aorta y en ese momento es que encontramos recién, digamos, sabemos el diagnóstico. Las mujeres se ven afectadas, ¿no? En el 80-90%, ¿no? Y la edad de mayor frecuencia es de 10 a 40 años. Entonces, Japón dice que tiene más o menos 150 casos nuevos cada año, en comparación a la incidencia de 1 a 3 casos nuevos por año por millón de habitantes en Estados Unidos y Europa. Entonces, vemos acá la diferencia de dos razas en la presentación de esta patología. Ahora, eso no quita que en todo el mundo exista, ¿no? Hay una distribución mundial de esta patología. En mi experiencia, yo tengo, cuando estaba haciendo la rotación en el hospital Rebagliati, un médico joven debutó con un cuadro de esta vasculitis, ya con aneurisma a nivel de la aorta abdominal. Entonces, como dicen a los médicos, todo nos da, todo nos pasa, somos creo que los premiados, y era un caso de una persona joven que tenía este problema ya con una complicación grave, se podría decir. Entonces siempre tenemos que sospechar en personas jóvenes que vengan con sintomatología, ¿no? Constitucional, que no se explica. Tenemos para esto criterios de clasificación. Y al igual que la clasificación de las vasculitis, los criterios también han ido, ¿no? Modificándose en el tiempo y de acuerdo también a los grupos de estudio.
¿no? En el año 1990 el Colegio Americano de Reumatología da una clasificación. Posteriormente se modifican estos criterios en el año 2014. Hay los criterios diagnósticos de Ishikawa para artritis Takayasu modificada por Sharma. Entonces vemos pues como ven los términos, ¿no? Los nombres son más japoneses, ¿no? Que van haciendo la clasificación y cambios, ¿no? Y este de Sharma, que es digamos que el que usamos, nos habla de lesiones, ¿no? A nivel de la región media de la arteria subclavia, lesión de la región media de la derecha, izquierda, síntomas y síntomas por un mes de evolución y los criterios menores, reactantes inflamatorios como la velocidad de sedimentación elevada, dolor a nivel de la carotidinia, hipertensión arterial, regurgitación aórtica, lesión de la arteria pulmonar, lesión moderada de la arteria carótida común izquierda, lesión distal del tronco brachiocefálico, lesión de la aorta torácica descendente, lesión de la aorta abdominal, lesión de la arteria coronaria. Entonces vemos aquí todas las lesiones y el compromiso, ¿no? Realmente solamente de la velocidad. El criterio que nosotros manejábamos por muchos años era el Colegio Americano, donde decía persona menor de 40 años que tiene claudicación de las extremidades, que tiene disminución del pulso, diferencias de presión. Tomábamos la presión de ambos brazos y había una diferencia de más de 10, soplo de las arterias, subclavia hacia izquierda y arteriografía normal. Este era una de las que nosotros usábamos como tipo de compromiso, ¿no? O de vasculitis, bueno, nos ayudaba. Y también tenemos pues la clasificación angiográfica. Entonces ya aquí, angiográfica de la arteria Takayasu, ya viene a ser cómo clasificamos de acuerdo al compromiso de la arteria, coronaria o pulmonar. Entonces vemos en una clasificación que va desde el 1 hasta el 5 y los diferentes compromisos que tenga, ¿no? Este tipo de vasculitis. Los signos y síntomas. Como les decía al inicio, no tenemos, ¿no? Es en una parte, por eso el retraso en el diagnóstico. Porque por meses y años una persona puede tener, ser subagudo, estar asintomática. Esa es la fase temprana, ¿no? O la fase pre-impulso. Entonces aquí tenemos con síntomas vagos, ¿no? Fiebre, malestar, diaforesis nocturna, debilidad, dolor, ¿no? Entonces hace difícil el diagnóstico. Y lamentablemente en la fase tardía, cuando ya es oclusiva, ya encontramos una diferencial de pulso, ¿no? Una manifestación ya que se asocia a esta estenosis, oclusión o dilatación, ¿no? Y va a depender del lugar donde encontremos, ¿no? Entonces, y aquí los síntomas constitucionales son menos evidentes, más se hace un compromiso vascular, ¿no? Típico. El tratamiento es básico, ¿no? Acá con corticoides en diferentes dosis, que preferentemente se deben usar divididos. Cuando el compromiso es mayor y hay un daño, hacemos la angioplastía, ya los diferentes injertos que se deben de hacer en el caso de que tengan aneurismas y tratar pues las complicaciones de hipertensión o insuficiencia cardíaca que se va a producir de acuerdo a este tratamiento. El tratamiento pues como dijimos era corticoides, pero también cuando la enfermedad ya es más crónica y activa, tenemos que hacer uso de otros medicamentos, ¿no? Como el metotrexate, podemos darle flunomida, micofenolato, tocilizumab, azatioprina, agentes anti-TNF o ciclofosfamida. Entonces se va valorando cuál es la complicación y cuál es la respuesta que pueda dar a este tipo de tratamientos el paciente. La otra artritis de células gigantes es la temporal, también conocida, ¿no? Que va a afectar a la arteria temporal y sus ramas, ¿no? Entonces son ramas de mediano y gran tamaño y la arteria supraaórtica, parte del arco también de la aorta, la carótida externa, pero básicamente como el nombre lo dice, es compromiso de la arteria temporal. Y esta también ha variado en criterios, clasificaciones en los años, ¿no? Lo que bueno, nos dificulta, se podría decir, pero básicamente tenemos que la edad, ¿no? Personas mayores que pueden tener cefalea de comienzo
reciente. ¿Y dónde? Prácticamente es a nivel de donde es la trayectoria de la arteria temporal, ¿no? En donde uno palpa y ahí no hay pulso, los retratos inflamatorios bastante elevados y la biopsia donde vamos a encontrar compromiso, ¿no?, de esta arteria temporal. En cuanto a su epidemiología, personas adultas, algo característico aquí es que es predominantemente más frecuente en raza blanca, ¿no?, en personas mayores de 50 años, excepcionalmente en raza negra y sobre todo en mujeres. Entonces la relación 2 a 3 por cada varón, ¿no?, por cada hombre. Hay agregaciones familiares, sí, asociación al HLA-DR4, y también hay nosotros cuando tenemos ese tipo de compromiso, hay una asociación muy significativa con la polimialgia reumática, que es una de las patologías que también presentan las mujeres en su preferencia, que tienen ciertas características que inician, se puede decir, con esta polimialgia y posteriormente es como que fuera la vasculitis, ¿no?, su fase inicial. En la anatomía patológica vamos a encontrar lesiones granulomatosas, ¿no?, células, ¿no?, inflamatorias, con predominio de macrófagos y linfocitos, ¿no?, a nivel de la biopsia, estos en los vasos. Y algo característico, y por eso les dicen las células gigantes, porque hay células gigantes en el infiltrado inflamatorio. Estas que van a estar ahí como hallazgo, que iban a tener la fragmentación de la lámina elástica interna de la arteria y la hiperplasia, el engrosamiento de la capa íntima, ¿no?, y que puede conllevar con esto a un proceso de disminución parcial o total del flujo, porque esto se va limitando, ¿no?, disminuyendo el calibre de la arteria. Posteriormente hay la fibrosis y la retracción de la arteria, ¿no?, y filtrados inflamatorios aislados que le dan un patrón histológico, ¿no?, característico, que es el Herrling pattern, que se observa en meses, años después de que un paciente ha tenido esta enfermedad. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Manifestaciones como al inicio, malestar general, astenia, anorexia, baja de peso, fiebre, ¿no?, en 15% de los casos. Y el síntoma más importante, la cefalea, ¿no?, de localización a nivel del cuero cabelludo, que inclusive duele, dice, al momento de peinarse, ¿no?, a nivel de la región frontal, occipital o general. Podemos encontrar arterias temporales engrosadas con nódulos sensibles y nosotros palpamos, ¿no?, y el área pues está necrosada o infarto de los vasos del cuero cabelludo. Y una de las manifestaciones que es frecuente es las manifestaciones oftálmicas, que están en un 25 a 50% de estos pacientes, que va a producir oclusión de las arterias orbitarias y oftálmicas. Es que decíamos que ahí teníamos compromiso de pequeñas arterias. ¿Y qué síntoma tiene? Manifestaciones que pueden ser agudas, ¿no?, con visión borrosa, disminución de la agudeza visual, amaurosis total, súbita y permanente. Entonces, esta es una emergencia médica y el tratamiento en ese momento es agresivo para prevenir la complicación de la pérdida de la visión. Además, puede haber claudicación mandibular en el 2/3 de los pacientes, con parestesias de la lengua, pérdida del gusto, dolor, ¿no? Y otras que son menos frecuentes, como dice aquí, hipoacusia, depresión, confusión, insuficiencia cardíaca, que son menos frecuentes. Entonces, en general, en esta vasculitis lo que vamos a encontrar es cefalea en la zona de las arterias, ¿no? Manifestaciones oftálmicas, que es algo que sí tenemos que tener presentes, la visión borrosa, los amaurosis, que sería una emergencia, ¿no?, y dolor, hipersensibilidad en la zona de la arteria. Es importante que diagnosticar. Como les decía, el 50% de los pacientes van a tener un síntoma compatible con la polimialgia reumática. Ahora, la polimialgia reumática puede estar sola o asociada a la artritis temporal. Entonces, a esta estrecha relación podríamos decir que la polimialgia reumática es la presentación más leve de esta patología en un espectro de enfermedad. Y esta polimialgia reumática afecta a personas de edad avanzada y van a tener ¿qué? Dolor. Un dolor que va a ser a nivel de ¿qué? De ambos hombros, caderas. Frecuentemente también se puede presentar en zona baja de la espalda, cuello, pero es menos frecuente.
Entonces, si nosotros le preguntamos al paciente, te dice tiene dolor, rigidez, en periodos prolongados de reposo, y la edad, ¿no? Después de los 50 años. Entonces, no se conoce la etiología de esta patología, pero hay una agregación familiar, ¿no? También es asociada a la raza blanca, como ya habíamos dicho, y los criterios, pues, que han sido, ¿no? Definidos para esta patología, que es la polimialgia reumática, donde también en el tiempo han ido cambiando, ¿no? La edad de inicio mayor de 50 años, dolor intenso en el cuello, rigidez, duración de velocidad elevada, depresión, pérdida de peso, función de diagnóstico, ¿no? Entonces, tenemos pues que esto también nos ayuda a poder pensar que estamos frente a esta polimialgia reumática, básicamente dolor. Y hay una respuesta muy buena a los corticoides cuando se tratan este tipo de pacientes. Y el tratamiento de esta patología es a base de corticoides. Podemos usar también, si es que hay unos supresores, como el metotrexate, la satioprina, ciclofosfamida, algunos biológicos, ¿no? Como el Avatarcept, antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes para que no existan trombosis. Si el proceso puede tener complicaciones, entonces tenemos que ver que la complicación más severa es la ceguera, entonces tenemos que estar a la mano con un oftalmólogo también para controlar este tipo de pacientes. Bueno, hemos tratado 2 vasculitis de una manera un poquito rápida, todavía tenemos tiempo, y vamos a pasar a la vasculitis de medianos vasos. Aquí, la poliarteritis nodosa, ¿sí? Esta vasculitis que, como decíamos, era que se encontraba, ¿no?, como modelo de todas las vasculitis. Y acá se asociaba con la poliangiitis microscópica, que es otro grupo de vasculitis. Entonces, se modificó esto y tenemos solamente este tipo de vasculitis que es principalmente dirigido a arterias de mediano tamaño, las arterias viscerales y sus ramas. Algunas veces podríamos estar con pequeños vasos o vénulas, ¿no? Pero su frecuencia es medianos. Y lo que no compromete es el riñón. Entonces, la diferencia, pero no está asociada a los ANCA, ¿no? Y es una vasculitis de tipo necrotizante sistémica. Es una enfermedad rara. En este tiempo hay una asociación con la hepatitis B, ¿no? Pero como nosotros ya vemos que hay las vacunas y todo ha hecho reducción de la disminución de la infección de la hepatitis B, entonces, como vemos que esta vasculitis como que estaría en menos frecuencia, menos del 5% de los pacientes tienen ya la hepatitis B, ¿no? Pero hay pacientes pues que pueden tener además esta vasculitis sin necesidad de tener la hepatitis. Es una parte, sí, como decía, del motivo, digamos, de la presentación de esta vasculitis, pero hay pues también otro grupo étnico, género, que presenta una incidencia alta en esta quinta década de la vida. La incidencia anual oscila, dice, entre 0 a 1.6 casos por millón de habitantes en los países europeos y su prevalencia es alrededor de 31 casos por millón. Tiene manifestaciones diferentes, la clínica, manifestaciones clínicas que involucran diferentes órganos, ¿no? Síntomas generales, a nivel cutáneo, tenemos libedo, nódulos, a nivel neurológico, como mononeuritis múltiple, neuropatía, a nivel del sistema nervioso central, a nivel gastrointestinal, ¿no? Urológico, oftálmico, respiratorio. Entonces, pero lo característico es la presencia de nódulos, úlceras, isquemias y el libedo reticularis que ven en esta imagen, ¿no? Entonces, el libedo reticularis, las isquemias, ¿no?, las úlceras y los nódulos. Los criterios del Colegio Americano de Reumatología,
que nos indican ese tipo de compromiso. Nos indican pues de pérdida de peso, ¿no? Una pérdida de peso de más o menos 4 kilos o más, ¿no? Desde el comienzo de la enfermedad. Y acá no tiene que ver la dieta o que haya tenido, no hay otros factores. El iberreticulares, que es el patrón reticular moteado de la piel que hemos visto en la imagen anterior. Dolor testicular, que es de tipo espontáneo a la palpación de los testículos, ¿no? Y esto no es por un trauma o una infección, sino que hay compromiso de las arterias. Mialgias, que son difusas, ¿no? A nivel del hombro, cintura pélvica, con debilidad, ¿no? Si palpamos los músculos, tenemos dolor. Compromiso neurológico, y es por esto que se hace biopsias del nervio sural para ver si estamos con esta enfermedad. Tenemos ahí la mononeuropatía o mononeuritis múltiple o polineuropatía. La presión arterial, no hay hipertensión, ¿no? Tenemos mayor, la diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Hacemos un examen de orina, tenemos el aumento del nitrógeno ureico o de la proteína mayor de unos 5 miligramos por decilitro, y el virus de la hepatitis B, que debería estar presente, pero como vemos ya está en un menos porcentaje, como el examen del antígeno de superficie de hepatitis B o sus anticuerpos. Al hacerle el estudio arteriográfico vamos a encontrar aneurismas, oclusiones, arteriosclerosis, fibromuscular o otras causas. Y la biopsia, que en realidad es lo que nos da el diagnóstico de todas las vasculitis, vemos alteraciones histológicas, ¿no? De los granulocitos, leucocitos, mononucleares a nivel de la pared vascular, lo que nos indicaría que estábamos frente a un tipo de vasculitis. Entonces acá algunas imágenes para que ustedes puedan ver el iberreticularis, ¿no? Las lesiones parece que estuvieran marcándose los vasos, ¿no? También el iberreticularis encontramos en otros tipos de patologías reumatológicas, como el síndrome antifosfolipídico, lupus. Tenemos las úlceras, ¿no? Que son necróticas, ¿no? Y compromiso del nervio, por eso que le llamamos el pie caído. La asociación con la hepatitis B, ¿no? Dice que una poliarteritis nodosa se manifiesta aproximadamente 6 meses después de una infección de la hepatitis B. Esta afección hepática es moderada y suele consistir en citolisis con colestasis mínima o ausente. Hacemos la biopsia hepática, encontramos hepatitis crónica y, bueno, asociada a la hepatitis B, con todas las manifestaciones que esta patología tiene. Hay varios trabajos en relación, bueno, artículos, pacientes que tienen hepatitis B y a la vez tienen la vasculitis. ¿Cómo tratamos? ¿Qué tratamos primero, la vasculitis o la hepatitis? Porque se supone que la hepatitis está, pues, entonces ahí tenemos que ver, pues, ¿no? Si está activa o cuál está primero, ¿no? Y hay un grupo francés que estudió la vasculitis en un caso retrospectivo de 348 pacientes con poliarteritis nodosa, la neuropatía periférica, la hipertensión de inicio reciente debido a vasculopatía renal, los nódulos subcutáneos, la orquitis y las manifestaciones gastrointestinales, especialmente las que requieren cirugía, fueron más frecuentes con una asociación con hepatitis B. Bueno, el tratamiento es de acuerdo al compromiso que tenga el paciente en ese momento, porque lo ideal es disminuir los corticoides, ¿no? Si estamos a la vez con un tratamiento antiviral, con la amibudina, ¿no? Hasta ver la seroconversión o el interferón, ¿no? Entonces, aquí es importante tratar, pues, la hepatitis también. Y las diferencias, ¿no? Como antes les decía, había un grupo, ¿no? Que asociaba la poliarteritis nodosa con la poliangiitis microscópica. Entonces son diferentes y se separaron, ¿no? Ya no son diferentes, ¿no? Desde que una afecta a tipo de vaso mediano, otro más pequeño, la nefropatía también, la hipertensión, ¿no? Que es diferente, la afectación pulmonar. Evidentemente en la poliarteritis nodosa no vamos a tener, que es la diferencia, neuropatía periférica más en la nodosa, las lesiones cutáneas tenemos diferentes, nódulos en la poliarteritis nodosa y en la poliangitis microscópica púrpura palpable.
ANCAS, ¿no? Más frecuente tenemos en la poliangitis microscópica y el virus asociado a la poliartritis nodosa, que sí o sí no está en la otra, ¿no? La arteriografía y las recidivas. En la nodosa es rara, pero sí en la poliangitis microscópica es frecuente. Cuando hacemos el tratamiento tenemos que ver cuál es el pronóstico de estos pacientes. Y hay un parámetro, 5 parámetros predictivos de mala evolución y mortalidad, ¿no? El 5-Factor Score, donde vamos a encontrar insuficiencia renal, proteinuria, mayor de 1 gramo, cardiomiopatía, afectación del sistema nervioso central y afectación gastrointestinal severa. Entonces, estos son los 5 puntos que le da a una mortalidad mayor o incrementada en pacientes que tengan esta vasculitis. Otra de las vasculitis de medianos vasos es la de Kawasaki. Y esta es una asociada a un síndrome linfomucocutáneo, linfoide mucocutáneo. Aquí hay afección de mediano y pequeño calibre, pero básicamente está clasificada en las de mediano, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un compromiso en las arterias coronarias, ¿no? También puede afectar la aorta y los grandes vasos, como ocurre en los niños. Entonces, esta vasculitis de Kawasaki también es, como el nombre lo dice, más asociada a la población oriental y tiene, pues, compromiso mucocutáneo, ¿no? Japón, la tasa de mortalidad es del 0.08, a Estados Unidos la diferencia es 0.17, por las afectaciones cardíacas. Tenemos lactantes y niños menores de 5 años, del sexo masculino en proporción, más o menos de 1,5 a 1,7 a 1, y en menos de 1 año a mayor de 5 años hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular cuando va a afectar a este grupo etario. Acá tenemos un proceso inflamatorio con estimulación inflamatoria con una cascada de citocinas inflamatorias, activación de las células endoteliales, ¿no? Tenemos la presencia de monocitos CD68, CD8, linfocitos, células plasmáticas, la inmunoglobulina A con monoclonales, ¿no? Entonces vemos que la inmunoglobulina A en las vías respiratorias podría explicarnos la entrada, ¿no?, de este tipo de compromiso. Y es una vasculitis sistémica. Afecta, ¿no?, a todas las arterias, se podría decir, ¿no?, donde va a producir edema de la media, de las células endoteliales, subendoteliales de la lámina interna intacta, infiltrado inflamatorio, mononuclear, destrucción de la lámina interna, proliferación de fibroblastos y remodelación y la estenosis progresiva que se va a ver en este tipo de arterias. Entonces, la estenosis que se produce a nivel de las coronarias es la complicación más severa, ¿no? Entonces, el diagnóstico deben hacerse, pero no existen exámenes específicos. Tenemos que ver los datos clínicos que son patognomónicos. ¿Cuáles son? La fiebre, ¿no? Esa fiebre y 4 de los siguientes. Cambios en extremidades. Eritema en las plantas y palmas. Edema de manos y pies, descamación de manos y pies y periné, el exantema polimorfo, conjuntivitis bilateral no exudativa, cambios en labios o mucosa oral. Entonces vemos el famoso labio en fresa, como decir, la lengua en fresa, labios rojos, secos, fisurados, eritema de la boca y faringe, y pues la presencia de ganglios, ¿no?, linfadenopatías cervicales, que estos tienen un tamaño de ser mayor de 1.5 centímetros de diámetro y también tienen que ser usualmente unilaterales. Entonces, los datos nos van a, de acuerdo a su presentación, vamos a tener primero como característicamente la fiebre, seguido de linfadenopatías, compromiso a nivel de extremidades, el rash y compromiso ocular, oral y a nivel cardiovascular, que felizmente es el menor, pero es el más severo y el que va a llevar a una mortalidad en estos niños. Temperaturas son bastante altas, ¿no? 38-40 por 5 días, que no responde a antibióticos, que es de carácter intermitente y en 99% de los casos se presenta. La linfadenopatía, que es unilateral, ¿no?, que aparece simultáneamente a la fiebre, que no dolorosa,
es un nódulo mayor de 1,5 centímetros y está confinado al triángulo cervical, ¿no? Y unilateral. Tenemos a nivel de las extremidades, 75 a 90% de los casos, ¿no? Todas las lesiones que vemos aquí, eritema en la palma, las plantas, el edema, ¿no? De manos y pies, cambios subagudos en extremidades, esas descamaciones acá que ustedes están viendo, periunguales, a nivel de los pies también, y aparecen las líneas de Beaut, ¿no? En las uñas. Entonces miren acá cómo se va pelando la piel, ¿no? Eso en la segunda semana. Posteriormente se va descamando las lesiones, ¿no? Hay un exantema que es polimorfo, 5 días de fiebre, ¿no? Después, más o menos 92% de los casos, con erupciones maculopapulares difusas, no vesiculares como la varicela, ¿no? La varicela tiene unas lesiones vesiculares, en este caso son erupciones maculopapulares difusas, y se acentúa a nivel de ¿dónde? De la región perianal, donde se van a descamar. Este exantema, que puede ser difuso, ¿no? Y bueno, les decía, ¿no? A nivel del exantema perianal. Acá la conjuntivitis. Ahí está apagado. Un ratito, perdón, se voy a apagar. Hijo, a ver. Cárgamelo. Ay, no se apague ahorita. El aneurisma coronario. ¿Puedes ver el enchufe? ¿Qué? El enchufe. Se va a apagar. Al toque. ¿No? Entonces, el aneurisma coronario, que es la complicación más severa, conjuntivitis bilateral no exudativa, los cambios en los labios, en la mucosa oral, ¿no? La lengua esa que les decía, aquí, eritema al cuarto, quinto día de la fiebre, y se presenta en el 90% de los casos. Perdón, un ratito que no carga. Ya está. La lengua de fresa. Más imágenes para que ustedes puedan apreciar. Lengua en fresa. Y otros órganos que pueden estar afectados como además del testicular, nódulos pulmonares infiltrados, irritabilidad, parálisis facial, hipoacusia a nivel gastrointestinal, vómito, diarrea, dolor abdominal, ¿no? Hidrux, la vesícula biliar, hepatomegalia, ictericia, afectaciones cardiovasculares que son los que, bueno, comprometen las 3 capas, ¿no? Con frote pericárdico, miocárdico, endocárdico, con arritmias, válvulas, insuficiencia mitral, arterias coronarias, ¿no? Y el diagnóstico diferencial, pues, es lo que hay que hacer. ¿Y qué patologías? Como son niños, hacen, pues, infecciones bacterianas a esa edad, ¿no? La escarlatina, ¿no? Otras estreptococias, infecciones estreptocócicas de la piel, shock séptico, micoplasma pneumoniae, infecciones virales como sarampión, adenovirus, enterovirus, Epstein-Barr virus, que, bueno, tenemos que hacer la diferencia. Y además con otras patologías, ¿no? Como la artritis reumatoide juvenil, ¿no? Fiebre de las montañas, leptospirosis, hipersensibilidad a medicamentos, ahí está el síndrome de Stevens-Johnson, hipersensibilidad al mercurio, que son menos frecuentes, pero como que también tendremos que hacerlo como un diagnóstico diferencial. El tratamiento, inmunoglobulinas, ¿no? De acuerdo a peso, hacerle seguimiento de ecocardiogramas, de electrocardiogramas, la aspirina, ¿no? Que te da también de acuerdo a peso, y bueno, el tratamiento quirúrgico, ¿no? De los problemas, evitando la trombosis, los infartos, cardiopatía, cardiología intervencionista para tratar de hacer, ¿no? Limitar el problema con usos de stents, ¿no? Angioplastía de balón, ¿no? Los stents, tratamiento quirúrgico, es lo que no se quiere llegar. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, tenemos 10 minutos. Y la asociada a complejos inmunes, aquí tenemos la enfermedad antimembrana basal, ¿no? Afecta a los capilares glomerulares, pulmonares, ¿no? Con depósitos de autoanticuerpos, de compromiso pulmonar, con hemorragia pulmonar, renal, ¿no? Glomerulonefritis o necrosis semilunas. Este síndrome de Guttpachel, ¿no? Se diferencia de esta. Y tenemos la otra vasculitis, la crioglobulinemia. Y esta es por depósitos de complejos inmunes, depósitos inmunes de crioglobulinas en los pequeños vasos.
Esta crioglobulina está asociada mucho a la hepatitis C. Y aquí tenemos compromiso a nivel de piel, glomérulos, nervios, ¿no? Se utilizan, ¿no?, etiologías que, en cuanto a su definición, como crioglobulina, ¿no?, la crioglobulinemia, ¿no?, presencia de crioglobulinas. Entonces, esta es una vasculitis o que es una que va a producir, ¿no?, síntomas con la presencia de las crioglobulinas. Hay diferentes tipos, la 1, la 2 y la 3, ¿no?, de acuerdo al compromiso de inmunoglobulinas que va a tener. Entonces, y la clasificación de tipo monoclonal, ¿no?, con inmunoglobulina G, o la inmunoglobulina M y G, y la M y la, ¿no?, la G. Entonces, la clasificación, ¿no?, de tipo 1, con un porcentaje, la mayor frecuencia es la tipo 2, que tiene asociación con procesos linfoproliferativos, la 1, la 2, a infecciones. Entonces, nosotros estaríamos más en este grupo, digamos, ¿no?, infecciones que van asociadas a la C, la B, como más frecuentes, ¿no? Y algunas conectivopatías también están asociadas a crioglobulinemias, neoplasias, ¿no?, de hepatitis. La prevalencia es 1 en 100.000 habitantes. Es una crioglobulina que está circulando, ¿no?, y produce un proceso inflamatorio. Asociación con virus de VIH en un 15-20%, conectivopatías 15-25%, hepatitis C, 40-65%, y coinfección de las dos en un 64%. La edad, 45-65 años, relación de varón-mujer de 2-3 a 1, ¿no? Se asocia mucho más a la hepatitis C. A nivel del mundo tenemos una presentación de acuerdo también a las zonas endémicas, ¿no?, donde vamos a tener mayor presencia de hepatitis C. Entonces, ahí donde va a haber más casos. Su etiología, ya hemos visto, es variada, ¿no? Y las conectivopatías que están asociadas, que vamos a ver, es la lupus eritematoso, Sjögren, polimiositis, dermatomiositis, la artritis reumatoide también, pero menos frecuente. Algunas mieloproliferativas, Hodgkin o Hodgkin, ¿no? Y las infecciones, la hepatitis C va encabezando ese tipo de compromiso, ¿sí? Bueno, entonces tenemos cuadritos también donde explican esto, la infección de la hepatitis C, que es la más frecuente con la crioglobulinemia tipo 2, ¿sí? Enfermedad autoinmune, Sjögren primario, mayor riesgo de linfoma de células B, asociado a la hepatitis también, en un 10% con pacientes con lupus y artritis reumatoide. Las enfermedades malignas tienen una asociación muy frecuente con esta patología y tienen pues sus manifestaciones clínicas que van desde compromisos cutáneos hasta compromiso renal, ¿no?, con lesiones trombóticas, compromisos musculares, artralgias, artritis, Raynaud, diverreticulares, púrpura, crocianosis, capilaroscopía, vamos a encontrar tortuosidad de los vasos apicales y cefalea, visión borrosa. Tipo 2 y 3, síntomas constitucionales, tenemos la triada de Med-Cert con púrpura, artralgias y debilidad, ¿no?, en 80%. Compromiso cutáneo, compromiso, ¿no?, a nivel articular y compromiso sensitivo. Compromiso pulmonar, renal y otros más que están viendo ustedes. Bueno, ahí están un poquito más los trabajos que se han hecho, ¿no?, de porcentaje de presentación y las imágenes donde vemos las lesiones, ¿no?, que puede dar. El diagnóstico básicamente es la detección de las crioglobulinas y esto tiene que asegurarse una temperatura que no caiga de 37 grados centígrados, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el diagnóstico. Y tenemos que tener evitar que precipiten las crioglobulinas para hacer el diagnóstico. Entonces, acá vemos la centrifugación, ¿no?, cómo se va haciendo, y para encontrar las crioglobulinas. Este tipo de vasculitis, tenemos que tener los criterios mayores y menores. Y el diagnóstico definitivo son los 3 criterios mayores o la presencia de crioglobulinas mixtas positivas.
El tratamiento depende de la enfermedad basal, ¿no? ¿Qué enfermedad tiene de base? Tratamiento inmunosupresor, ¿no? Y evitar, pues, que, que haya severidad en esta enfermedad. Tenemos aquí algunos. ¿No? Y bueno, la vasculitis por inmunoglobulina A. Yo creo que quedamos acá. Nos quedaría pendiente hacer por inmunoglobulina A, ¿no? La vasculitis. Y lo haríamos la siguiente clase porque ya estamos 4 de la tarde. Lo haríamos el día de mañana antes de iniciar las exposiciones. Yo creo que va a ser unos 15 o 20 minutos a lo mucho. No es lo que me falta, no me falta demasiado. Entonces no quiero interrumpir o se podría avanzar, Yohaida. Tenemos casos de infectología con el doctor Coni. No les escucho bien, perdón. Doctora, disculpe, tenemos infectología también con el Sí, doctor. pues sí. Miren, con el doctor Vega